Buenos días, tardes o noches a todos y todas, dependiendo del horario en el cual visualicen el video. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía del intestino grueso, refiriéndonos a las generalidades del intestino grueso y describiendo anatómicamente al seco apéndice o al ciego y el apéndice. Bien, en lo que concierne a las consideraciones generales del intestino grueso, vamos a decir que esta es la porción terminal del tubo digestivo, claramente discernible de las demás porciones de este tubo. Va a ubicarse en las cavidades, en la cavidad del abdomen, ubicándose sucesivamente u ocupando casi todos los cuadrantes del abdomen. Sucesivamente se ubica en la fosa ilíaca derecha, en el flanco derecho, en el hipocondrio derecho, en el epigastrio, en el mesogastrio, en el hipocondrio izquierdo, en el flanco izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda y por último ingresa ya a la región púbica para penetrar en la pelvis, ¿sí? Se va a corresponder entre dos orificios que van a ser el orificio ilocólico, que se corresponde también con la válvula de Bowen o barrera de los boticarios, que representa la unión entre los dos intestinos, entre el ilion terminal, perteneciente al intestino delgado, y el ciego, perteneciente al intestino grueso. Y por último, encontraríamos acá en este sector el orificio de salida de su contenido, que son las heces, que se corresponde con el orificio anal. De manera sucesiva, al colon se lo suele dividir en los siguientes segmentos. El primero se denomina ciego, del cual se desprende esta prolongación que recibe el nombre de apéndice vermiforme. Luego se denomina a este sector como colon ascendente. Esta angulación que se ubica en este sector se denomina flexura hepática o ángulo hepático del colon, o simplemente ángulo derecho del colon. Esto será el colon transverso. Esta flexura se denomina flexura esplénica, ángulo izquierdo o ángulo esplénico del colon. Luego encontraremos el colon descendente y por último el colon sigmoide, colon hilopélvico y finalizando aquí, penetrando la excavación pélvica a el recto. Se distingue bien desde la configuración externa por sus dimensiones y por sus elementos o reparos anatómicos que ya vamos a describir. Bien, con respecto a las dimensiones del intestino grueso, vamos a decir que en el colon ascendente el colon ascendente tiene una dimensión de entre 28 y 20 centímetros, el colon transverso entre 15 y 18 centímetros, el colon descendente de 14 centímetros y por último el colon iliopélvico y el recto de 16 a 18 centímetros. Estas referencias simplemente constituyen eso, unas referencias, no es necesario que se sepan el número específico del valor de la longitud de cada segmento del intestino grueso. Ahora bien, el calibre del intestino grueso va a ir disminuyendo desde el ciego hasta el colon sigmoide, para luego nuevamente dilatarse, aumentar ese calibre a la altura de la ampolla rectal, ¿sí? Que sirve como un reservorio transitorio temporal de la materia fecal antes de que ésta sea eliminada a través del mecanismo de la defecación. Bien, con respecto a la configuración externa entonces del colon, vamos a visualizar que el colon desde externo va a presentar unas cintillas que reciben el nombre clásico de cintillas longitudinales o el nombre actual de tenias. Estas van a ser las tenias, ¿sí? Acá vemos una, esta es la anterior, que son unas cintillas longitudinales que van a separar entre sí a estos segmentos que reciben el nombre de austras, ¿sí? Estas van a ser las austras que están separadas por surcos angulares. Estos surcos angulares se corresponden con la configuración interna del colon con pliegues semilunares. Con respecto a la segmentación que hacen los cirujanos o desde la embriología, se podría hacer la siguiente división del colon o del intestino grueso. Se podría dividir en un intestino grueso derecho o un colon derecho y un intestino grueso izquierdo o colon izquierdo, debido a la irrigación de las arterias mesentéricas. El lado derecho irrigado por la mesentérica superior y el lado izquierdo irrigado por la mesentérica inferior. Por tanto, el colon derecho va a estar conformado por el ciego y el apéndice, por supuesto, el colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso. Y acá sucede lo inverso en el colon izquierdo. Mitad izquierda del colon transverso, colon descendente, colon iliopélvico o sigmoide y por último recto y ano. Pasamos ahora a hablar las, de otras estructuras que vamos a encontrar en toda la extensión del intestino grueso, que van a ser estas pequeñas pelotitas de tejido adiposo que reciben el nombre de apéndices epiploicos o apéndices adiposos. Aquí podemos ver esta representación. Estos son los apéndices epiploicos o apéndices adiposos. Estos van a ser tejidos grasos ubicados alrededor del intestino grueso en toda su extensión y su cantidad va a depender de la gordura del sujeto, ¿no? De la obesidad del sujeto. La relación anatómica o la función importante que tienen estos apéndices epiploicos o adiposos es que en su interior van a contener un vaso recto, ¿sí? Que recordemos que el vaso recto era el segmento terminal, o sea, la rama terminal de los arcos paracólicos, formado por la anastomosis y de las ramas colaterales de las arterias mesentéricas.
Pasamos ahora a hablar de las cintillas longitudinales. Las cintillas longitudinales vamos a decir en principio que son estas estructuras que visualizamos aquí, a número de 3 en el colon ascendente, en el colon transverso, en el colon descendente, y luego a número de 2 en el colon iliopélvico o sigmoide, para desaparecer luego en el recto. Vamos a encontrar en el colon ascendente la disposición siguiente. Encontramos una cintilla que recibe el nombre de cintilla longitudinal anterior o cintilla longitudinal libre, y luego dos posteriores, una posterior-externa que recibe el nombre de cintilla mesocólica y una postero interna que recibe el nombre de cintilla omental, ¿sí? Ya que está colindando y queda tapizada, oculta por lo general por las asas intestinales. Ahora bien, en el colon transverso, por la rotación que se produce en el ángulo hepático del colon, vamos a encontrar una disposición diferente, que es la siguiente. Ahora, la cintilla longitudinal anterior ha pasado a ser superior. La cintilla posterior externa ha pasado a ser inferior y la cintilla posterior interna ha pasado a ser anterior. En el colon descendente, acá las cintillas longitudinales recobran su posición original en el colon ascendente y por último en el colon iliopélvico o sigmoides, la cintilla longitudinal anterior o tenia anterior va a absorber a la cintilla longitudinal externa, de manera tal que solamente vamos a encontrar dos. Aquí visualizamos a la cintilla longitudinal posterior externa y esa sería la cintilla longitudinal anterior. Bien, ahora con respecto a la configuración interna del colon, esta va a ser inversa a la configuración externa. Estas cintillas longitudinales que veíamos en principio descritas, ahora se van a corresponder con unas columnas de forma longitudinal dispuestas en el interior. A su vez también encontramos unos pliegues que reciben el nombre de pliegues semicirculares y la delimitación de estas celdas que reciben el nombre de celdas cólicas, que se corresponden con esas abolladuras o esas austras de la configuración externa del colon. Acá podemos ver por vista endoscópica a estos pliegues, que son los pliegues circulares. A la altura del ciego vamos a encontrar dos orificios que se corresponden con la válvula de Bowen, también llamada válvula ileocecal, válvula ilocólica o barrera de los boticarios, y el orificio apendicular para el apéndice vermicular o apéndice vermiforme o también llamado apéndice cecal. Bien, la constitución anatómica del intestino grueso es similar a la del intestino delgado. Va a estar conformado por una capa externa que recibe el nombre de túnica serosa o capa serosa, que es una dependencia del peritoneo. Sabemos que el peritoneo se va a disponer de diferente manera dependiendo de la región que analicemos del intestino grueso. Luego, hacia profundo, encontraríamos a la capa muscular, que a su vez se dispone por dos subcapas. Una capa superficial, constituida por fibras musculares longitudinales, y una capa profunda, constituida por fibras musculares circulares, que van a formar esos pliegues semicirculares. Y luego encontraríamos a la túnica celulosa o submucosa, a través de la cual se van a originar, en conjunto con la túnica muscular, las estructuras del drenaje venoso y del drenaje linfático. Y por último, la túnica mucosa, que visualizamos aquí. Esta va a tener un color ceniciento, rosa ceniciento. Y, por ejemplo, en este sector lo que se puede decir es que ya no vamos a encontrar a las placas de Peyer. Con respecto a los vasos y los nervios del intestino grueso, estos van a depender de la arteria mesentérica inferior, en principio con respecto a los vasos arteriales, arteria mesentérica inferior y arteria mesentérica superior. Estos ya están explicados en el canal, estos dos vasos. Y las venas van a tener dos vías de evacuación, ¿sí? Encontramos a una vía de evacuación correspondiente a las venas hemorroidales inferior y media, ¿sí? Estas dos venas hemorroidales van a confluir hasta el sistema de la vena cava. La vena hemorroidal superior va a ser afluente del sistema de la vena porta, de manera tal que ya quedan descritos allí los dos sistemas de evacuación. Recordemos que estos plexos venosos se van a formar a la altura de la túnica mucosa, perdón, la túnica submucosa y la túnica muscular del intestino grueso. Con respecto al drenaje linfático, se van a formar también dos redes de drenado linfático, una red superficial y una red profunda. La red superficial cuenta con vasos linfáticos valvulados que van a confluir hacia los ganglios linfáticos de Jamieson y Dobson. Y luego encontramos una red profunda que va a ser afluente de el tronco colector retropancreático o tronco común portal. En lo que se refiere a los nervios, a la inervación del intestino grueso, estos van a depender sucesivamente del plexo mesentérico superior, del plexo mesentérico inferior y del plexo hipogástrico, que debemos mencionar y aclarar que cuenta tanto con fibras simpáticas como parasimpáticas, porque recordemos que estos plexos, que pertenecen algunos en realidad pertenecen todos al plexo solar o plexo celíaco, reciben algunas eferencias del nervio vago o neumogástrico. Ahora bien, pasamos a hablar del ciego. El ciego, también llamado fondo de saco, es la primera porción del intestino grueso. Se va a ubicar en la fosa ilíaca derecha
Va a estar tapizado de peritoneo y va a tener una longitud aproximada de 6 a 8 centímetros con una capacidad promedio de 100 centímetros, de 100 centímetros cúbicos. Esta capacidad puede variar dependiendo del estado clínico médico del paciente, ¿sí? Entonces dijimos que tiene forma de fondo de saco. Desde su extremo posterior interno, por lo general se va a desprender una estructura en forma de lombriz que se le ha comparado con una lombriz que recibe el nombre de apéndice vermiforme, apéndice vermicular o apéndice secal, que es este que visualizamos aquí. Digo por lo general porque esto está atañado a variaciones, ¿sí? En el 45% de las personas se origina desde aquí y luego va variando la situación del apéndice. Va a estar provisto en su configuración interna de dos orificios, el orificio ileocecal o ileocólico, que va a tener la válvula ileocólica o válvula de Bowen o barrera de los boticarios, y vamos a encontrar acá el orificio apendicular para el apéndice vermiforme. Dijimos entonces que se ubica en la fosa ilíaca derecha y se continúa hacia craneal con el colon ascendente. Bien, vamos a hablar ahora de en realidad, antes de pasar a hablar de las relaciones del ciego, vamos a decir lo siguiente. Se le describen al ciego cuatro caras: una cara anterior, una cara externa o derecha, una cara interna o izquierda y una cara posterior. En esas caras vamos a encontrar diferentes relaciones dependiendo de las estructuras que pasen por allí. Como medios de fijación, vamos a decir que el ciego se va a encontrar bañado, si se permite la utilización de ese término, en peritoneo, de forma tal que a su vez también se dice que el ciego baila en la fosa ilíaca derecha por esta cuestión. Los medios de fijación van a ser los siguientes: la continuación que se tiene con el ilion terminal, la continuación que se tiene con el colon ascendente, y aquí encontraremos al ligamento superior del ciego, que se corresponde con la inserción en este sector del mesenterio, y en este sector vamos a encontrar al ligamento inferior del ciego, que se corresponde con la inserción de el mesenterio en este sector. Aquí se inserta el mesocolon, ¿sí? Entonces, ligamento superior del ciego conformado por la inserción del mesocolon en este sector y ligamento inferior del ciego conformado por la inserción del mesenterio en este sector. Esos elementos funcionan como medios de fijación del ciego en su posición anatómica. Pero este puede ser a su vez también puede variar, ¿sí? Puede ser una posición alta o una posición baja o pélvica, ¿sí? A la posición normal del ciego se le denomina posición ordinaria normal del ciego. Ahora bien, ahora sí pasamos a hablar de las relaciones anatómicas del ciego. El ciego entonces se ubica en la fosa ilíaca derecha. Bien, y vamos a empezar a hablar de las relaciones anteriores. En lo que concierne a las relaciones anteriores del ciego, vamos a encontrar las siguientes. Aquí se va a relacionar con los músculos de la pared anterior del abdomen, es decir, el recto anterior y los tres músculos de la pared anterolateral del abdomen, es decir, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. A su vez también se relaciona con las fascias transversales y con los siguientes elementos vasculonerviosos. Vamos a observar por el borde interno del recto mayor el trayecto de manera vertical de la arteria epigástrica, que en ese sector recibe a las ramas horizontales de las arterias lumbares. A su vez también podríamos visualizar al paso de los nervios abdominogenital mayor, abdominogenital menor y al nervio genitocrural pasando por este sector. Las relaciones laterales se van a corresponder con la vertiente lateral y la angulación lateral de la fosa ilíaca interna, ¿sí? Y a su vez también con parte de la pared lateral del abdomen y con el arco crural. Hacia interno se va a corresponder con las asas intestinales. Aquí se recibe al ilion terminal. Hacia superior se continúa, ¿sí? Hacia superior en este sector se continúa con el colon ascendente. Hacia inferior se va a relacionar con un espacio que está delimitado hacia anterior por la fascia transversal y hacia inferior y posterior por el peritoneo parietal, que va a ser el espacio de Bogros, ¿sí? En este sector. Y por último, hacia posterior vamos a encontrar relaciones musculares. El ciego va a descansar sobre el músculo psoas y sobre el músculo ilíaco, y a su vez por la fascia que tapiza estos dos músculos, que es la fascia ilíaca, ¿sí? Esta fascia que acompaña la inserción del músculo psoas ilíaco hasta su inserción trocanteria. Y aquí también podríamos visualizar el paso de los vasos ilíacos externos que están atravesando de manera oblicua al conducto ureteral. En esta fotografía podemos ver la situación topográfica del punto de McBurney. El punto de McBurney se localiza de la siguiente manera. Se traza una línea recta que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el ombligo. Y en la unión del tercio externo y el tercio medio de esa línea recta, vamos a encontrar el punto de McBurney, que puede reflejar el signo de McBurney, que es la manifestación de dolor ante la manipulación opresiva manual de este punto. Entonces, signo y punto de McBurney.
Ahora bien, en lo que concierne a la configuración interna del ciego, aquí lo más importante es destacar la presencia de estos dos orificios, que se corresponden con el orificio ileocólico, que va a estar provisto de esta válvula. Iniciamos el orificio ileocólico y el orificio apendicular también. En lo que concierne al orificio ileocólico, también llamado orificio ileocecal o válvula ileocecal, válvula de Bowing o barrera de los boticarios, vamos a decir que esta va a tener una visión o una morfología diferente de acuerdo a si lo vemos desde el ciego o si lo vemos desde el ilion. Si lo vemos desde el ciego, tiene esta forma, se dice que tiene forma de cuña, forma cuneiforme, a través del cual se delimita este orificio a través de dos labios, el labio superior y el labio inferior. Los cuernos laterales de estos labios reciben el nombre de frenos de Morgani, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar a la túnica mucosa, a la túnica submucosa y a la capa circular de la capa muscular, ¿sí? La capa longitudinal no se encuentra en este sector. Esta válvula en realidad simplemente es denominada así desde el punto de vista teórico porque en la práctica no sucede, no es eficiente como válvula. Esta es una forma de presentación del orificio ilocólico. También puede tener esta forma de presentación, ¿sí? Que se corresponde con una forma más abultada, ¿sí? Una forma diferente de acuerdo a variaciones anatómicas. Acá vemos la disposición, cómo ingresa, y esto se va a corresponder ya con el orificio ya en la vista del ciego. Ahora bien, el orificio apendicular se configura en este sector, va a prolongar al apéndice vermicular, que tiene una longitud aproximada de 6 a 8 centímetros y tiene un calibre interno de 1 a 3 milímetros, ¿sí? Es bien pequeño. La función del apéndice vermicular se ha emparentado con el restablecimiento de la microbiota intestinal y la ausencia del apéndice se ha correlacionado con enfermedades intestinales, ¿sí? Eso simplemente a modo informativo para que se sepa que el apéndice vermiforme cumple funciones importantes. Se van a formar en este sector unos pliegues circulares correspondientes a los fibros musculares circulares del intestino grueso. Bien, pasamos ahora a hablar del apéndice vermicular. El apéndice vermicular es una estructura la cual ha sido comparada con una lombriz. Se va a desplegar o a originar de la pared posterior interna, por lo general, del ciego, y de allí se dirige hacia interno, ubicándose entre las asas intestinales por lo general, porque la posición del ciego es bien variable, ¿sí? Puede ser retrocecal, paracecal, se puede dirigir hacia las asas intestinales, se puede dirigir hacia el externo del ciego, ¿sí? Depende de las variabilidades anatómicas. Em, Bien, el ciego va a estar sujeto en su posición por un repliegue peritoneo que recibe el nombre de mesoapéndice, que lleva en su trayecto a la arteria apendicular, que es la encargada de irrigar al apéndice vermicular, ¿sí? La arteria apendicular es una rama de la arteria hilo seco apendículo cólica, que a su vez proviene de la arteria mesentérica superior. Entonces acá vemos hilo terminal y esto sería el ciego. Bien, ¿cuáles van a ser los medios de unión del ciego? El ciego va a tener como medios de unión, en principio, a el mesoapéndice, que es un repliegue peritoneo que se forma aquí en este sector, se va a insertar en el borde inferior del líneo terminal, en el borde inferior e interno del ciego, y por último va a ir a insertarse hacia todo el apéndice vermiforme, ¿sí? Se dice que el mesoapéndice tiene forma de hoz, con una base, dos caras y un vértice. Ya mencionamos que a través de este mesoapéndice va a viajar la arteria apendicular. A través de ciertos repliegues de peritoneo que se van a formar por el paso de algunos vasos, vamos a encontrar dos fositas que son las únicas constantes a la altura del ciego. Van a ser la fosita cecal superior y fosita cecal inferior, ¿sí? Las fositas retrosecales son inconstantes. Por ese motivo vamos a describir solamente las anteriores. La fosita cecal anterior es esta, que se forma por un repliegue peritoneo que se configura por el paso de la arteria cecal anterior. La arteria cecal anterior levanta un poquito el peritoneo en este sector y forma allí la fosita cecal superior, también llamada fosita iliocecal de Trebs, Waldeyer y Truffs. Y aquí encontramos a la fosita cecal inferior, que se forma simplemente por un repliegue peritoneo ubicado en el mesoapéndice, ¿sí? También ha recibido el nombre de fosita iliocecal inferior de Waldeyer, Trebs y Truffs, ¿sí?
que es esta que se encuentra aquí en este sector. La fosita secal inferior y la fosita secal superior son las únicas constantes. Se encuentran en relación hacia posterior con los vasos ilíacos externos. Muy bien, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima clase. Saludos.